Hoy contamos con pediatría en Cátedra Médica y la doctora Echavarría, la doctora Jessica Echavarría nos acompaña. Recuerden que la doctora Echavarría, pediatra, y tiene especialidad en intensivismo neonatal, o sea, entrenamiento en neonatología, y la encontramos en el 829-878-1258. 829-878-1258. Le encontramos en el Centro Médico Monumental, también el Centro de Pediatría y Especialidades Carita Feliz, y ahí ustedes pueden pues, encontrarse con esta profesional de la pediatría, la doctora Echavarría, Jessica Echavarría. Así es. Así Doctora, y antes de irnos a la pausa, quedaba pendiente hablar sobre la importancia de las vacunas en los más pequeñitos, a propósito de que en el Del primer niño sano, bloque, ¿verdad? Niño exacto, sano. el niño sano, debidamente vacunado, cumplir con ese esquema. Y a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, de cómo andamos en el país con relación a este tema. Sí, la vacunación es tan importante, incluso cada vez que viene un padre con dudas, donde mí, que ay, que mira, que usted cree, se lo pongo, no se lo pongo, que dicen que está causando aquello, que esto, yo le digo, mire, yo tengo un hijo. Y mi hijo tiene el esquema completo de su vacunación. ¿Tú crees que si yo tuviera la más mínima idea de que eso pueda causarle un daño, tú crees que yo se la pusiera? Exacto. Entonces, gracias a las vacunas hay muchísimas enfermedades que yo como médico no conozco, nunca he visto. Sí. Hay enfermedades que yo nunca he visto. Por ejemplo, yo nunca he visto en físico, o sea, un sarampión. Sarampión. Nunca lo he visto. Ya eso pasó. Polio, nunca lo he visto. El polio, yo por eso hago el comentario cada vez que me toca. Cada vez. El polio que yo he visto, lo he visto ya los efectos en personas que padecieron polio de niños. Tosferina. Muy raro. Entonces, eso es gracias a las vacunas. Que decimos, no, que le ponemos vacunas que ni siquiera ya se ven, pero por algo por no eso se que ven. no se ven, coño. Incluso cada vez que hay un descuido, pues sale uno que otro caso por ahí. Sí. ¿Y qué es lo peor, doctora, que nosotros podemos tener, por ejemplo, con un fallo de esquema de vacunación? ¿A qué usted le tiene mucho miedo? Falló el esquema de vacunación y este niño desarrolló ¿qué enfermedad, por ejemplo? Bueno, podemos tener hasta meningitis por neumococo, que es una vacuna que la ponemos a los 2, 4, 6 meses. ¿A los 2? 4, o sea, empezamos a los 2 meses a aplicar el esquema. ¿A los 4 meses? A los 6 también meses la ponemos y podemos tener una meningitis. Que es catastrófica. Exacto. O si queda vivo, podemos tener secuela de que el niño quede sordo, de que el niño... O ciego. O con retraso. Exacto. Psicomotor. Exacto. Que nadie quiere. Entonces, muchas veces... Y eso lo evita la vacunación. Exacto. Todo eso lo evita la vacunación. Tener hasta una simple influenza, la vacuna de la gripe, como le llamamos. O sea, cuando uno tiene un niño en edades un niño de 7 meses, por ejemplo, con una influenza que te llega a una unidad de cuidados intensivos, con una enfermedad grave, por eso es serio. Algo que se puede prevenir. Yo creo que muchas veces por ignorancia se repite, que la vacuna hace daño, pero es porque no le ha tocado de cerca vivir un caso de una enfermedad que se pudo prevenir por una vacuna. Claro. Cualquiera se engranoja cuando ve, así como usted lo oye, el caso de un niñito, que termina en unidad de cuidado intensivo con una neumonía bilateral, intubado por un problema de un proceso que pudo perfectamente evitarse con una vacuna. Así es. El tema, por ejemplo, de el sarampión, doctora. ¿Qué provoca? ¿Cuál es la complicación que da el sarampión en esas edades pediátricas? Bueno, es que el sarampión depende de la gravedad. Por ejemplo, puede ser una forma grave del sarampión, hacer una meningitis, una inflamación del cerebro por el sarampión, hacer una neumonía por el sarampión. Y eso puede ser incluso mortal para un niño. Y todo eso lo previene la vacuna, porque muchas veces las vacunas
no, yo te pongo una vacuna de varicela no significa que a ti te vaya a dar, que no te vaya a dar varicela, porque puede que te dé, pero voy a prevenir formas graves de Las esa enfermedad complicaciones. que vayan a comprometer tu vida. Claro. Así es. Doctora, en relación a la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ya el esquema de vacunación se ha ampliado, que se han incluido los niños hasta los 14 años, ¿qué respuesta ha recibido usted de los padres que van a su consulta, que tienen niños comprendidos en estas edades, con relación a poner o no poner la vacuna? La respuesta es positiva, porque muchas veces ya las madres han tenido sustos con este tema. Ok. Ya han ido al ginecólogo, se han hecho quizás un Papa Nicolau y le ha salido algún tipo Una de lesión y ya pues se orientan con esa parte. Muchas personas creen que tú estás mandando a las niñas y a los niños a que sean activamente sexual con ponerle esa vacuna y es todo lo contrario, estamos previniendo de cuando llegue el momento de que ese niño ya sea un adulto y tenga actividad sexual, pues vamos a prevenir ese tipo de enfermedades, a prevenir cáncer. Y es muy serio y lo digo como un actor digamos, de importancia con el tema del paciente con cáncer en el Instituto Oncológico, doctor Heriberto Peter. Me toca semana tras semana ver casos de complicaciones del cáncer, y el cáncer cervicouterino en nuestro país es muy alto. Cuando yo como neurocirujano veo a un paciente con cáncer, es porque es un cáncer que implica al sistema nervioso. La mayor cantidad de cáncer que veo en este hospital son metástasis. ¿Ah? Lo que más frecuentemente vemos son metástasis, y en el caso, por ejemplo, de mujeres jóvenes, mujeres de 29 años, una mujer de 29 años es una mujer que está comenzando a vivir, que en la mayoría de los países desarrollados ni siquiera se ha casado. ¿Ah? Tiene la etapa plena de producción, está desarrollándose, está haciendo una maestría. Entonces tú encontrar una mujer con una metástasis por un cáncer cérvico-uterino, un cáncer vaginal, como dice la gente, como dice el pueblo, pero es cáncer del cervix, que ese virus llegó se desarrolló y provocó un cambio en el epitelio, en el tejido, y provocó un cáncer. Y de ahí entonces termina siendo metástasis a columna, a cerebro, a otras áreas. Y eso poderlo prevenir con una vacuna. Es algo que no resiste análisis. Doctora, con el tema de las edades, de ese control del niño sano, vamos a establecer eso, porque a veces las familias son muy respetuosas de esas consultas en los primeros meses de vida, pero ya llega un momento en que se descuidan quizás un poco, y aquí es importante dar ese seguimiento para garantizar ese buen desarrollo saludable de ese niño, tanto física como a nivel cognitivo y emocional. Pues el niño nace, si es un niño que nació sano, que se le entrega a sus padres para que se vaya a la casa. No tenemos ningún otro factor de riesgo. Ese niño lo volvemos a ver a los 10 días de vida. 10 días. Vamos a controlar ahí el peso. Normalmente los recién nacidos pierden hasta un 10% de su peso. Vamos a comprobar que ya recuperó el peso con que nació, que no me perdió más de ahí. Lo volvemos a ver cuando cumpla el mes de edad y así lo seguimos viendo mes tras mes hasta los 6 meses. A los 6 meses, dependiendo de cómo haya sido el seguimiento de ese niño, de qué factores de riesgo me presente, pues lo vamos a ver, lo podemos ver hasta cada 2 meses. Y ya luego del año lo vemos cada 2 a cada 3 meses, dependiendo de los factores de riesgo que tenga ese niño. Y muchos se preguntarán, pero yo lo llevé porque tenía una gripe, después porque tenía una alergia. Ya no lo tengo que llevar a su consulta de niños sanos. El enfoque es totalmente diferente. La consulta de los niños sanos es muy importante. A los niños uno lo evalúa desde que está entrando por una puerta. Como la actividad del niño, cómo juega, cómo hace contacto visual. Y muchas evaluaciones que uno no la hace o se limita a hacerla cuando el niño está enfermo. Ya. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué tú esperas encontrar a medida que el niño va creciendo? ¿Cuáles son los parámetros que como pediatra la doctora Echavarría monitoriza, verifica en ese niño sano que llegó a esa consulta de seguimiento? Primero entrevistamos a los padres, vemos todos los aspectos, cómo ese niño duerme, cómo ese niño se alimenta, cómo evacúa, cómo orina, cualquier otro dato que le preocupe al padre, medimos
cómo va su crecimiento, cómo va creciendo su cabeza, cómo va creciendo de talla, de peso. Revisamos que no haya ninguna anomalía osteomuscular en ese niño, que vaya alcanzando los hitos, lo que llamamos hitos del desarrollo, que son esas cosas que deben de ir En ese haciendo momento. los bebés de acuerdo a su edad. Sí. Que a qué edad se giró de un lado a otro, que a qué lado se logró, a qué edad se sentó, a qué edad se está logrando Empezó a dar sus pasitos. a dar pasitos, a qué edad empezó a decir sus primeras palabras. Todo eso uno lo va evaluando en la consulta de niños sanos. ¿Por qué los Y es niños muy dicen, importante. primero dicen papá? Es porque es más fácil Es más decir fácil. las sílabas. No, papá. yo no creo que No sea es por eso. No es por eso, es por No la es porque importancia. no es porque quieren más papá que a No, mamá. no No es es porque por quieren eso. más. No, ¿quién dijo? Dicen, dice Malena que Para la algunos está tirando con los cañones, doctor. ni ¿no? tienen papá y dicen papá. Sí. Qué bien. Doctora, el niño que no habla al año, ¿en qué debemos pensar? Bueno, primero vamos a ver si escucha ese niño, porque hay que ver si se le hicieron en su tiempo las pruebas de audición. ¿Cómo usted verifica que un niño escucha? Cuando un niño hace, le hacemos las emisiones otoacústicas, Ujú. que vemos si escucha, si se le repitieron después, Ujú. cómo No, pero reacciona una a los consulta sonidos, exacto, cómo reaccionan los sonidos. exacto. También, sí, porque el tema del hablar, tendría dos partes, el tema de que el niño, de la lingüística, ¿verdad? Ujú. De que hable y también de que entienda. Ujú. Porque, por ejemplo, un niño que no esté hablando, pero que entienda todo lo que se le diga, que obedezca a órdenes simples, pues sabemos que está escuchando. ¿A qué edad el niño debe empezar a decir sus primeras palabras? Sus primeras palabras, Ujú. bueno, el niño empieza primero a partir de los 6 meses a balbucear. A balbucear. Sí, a balbucear. Ya a los 9 meses debe estar con monosílabos. Sí, a los 9 meses de decir. 8 o 9 meses debe estar con monosílabos ma, ya. exacto. Sí, que se entienda, que no un lenguaje, que también tenga monosílabos. Ya a los 10, de los 10 meses al año ya debe empezar a decir papá, mamá. Se Ujú. va entendiendo algunas cosas que va diciendo el bebé. ¿A qué edad debe el niño pararse? Estar ya caminando. El muchachito está caminando a partir de qué edad. Bueno, desde los 11 hasta el 14 meses el niño va a caminar. Ujú. Pero eso no es una edad fija. Uno tiene un rango Ujú. de edad. Por ejemplo, un niño que a los 18 meses no te camina, pues hay que buscar un problema. Ok. Nosotros tenemos una incidencia que va en aumento de temas de desarrollo cognitivo en los niños, el tema del autismo, el tema de Sí. déficit por déficit de atención. ¿Qué tipo de evaluaciones hace la doctora Jessica Echavarría en su consulta para determinar cómo va ese desarrollo cognitivo del niño y poder identificar este tipo de condiciones de manera temprana? Recordando que la doctora Echavarría la encontramos en el Centro de Especialidades Carita Feliz, en el Centro Monumental. Los teléfonos 829, 878-1258. ahí la encontramos. Pues sí, vamos entrevistando a la madre acerca de las cosas que va haciendo el niño y qué no va haciendo. Por ejemplo, vemos un niño que entra a la consulta, entra caminando en puntas, con las punticas del pie, Ujú. que no hace contacto visual, que tú lo llamas o la mamá lo llama y no responde al nombre de la mamá, que la comunicación está poco desarrollada, que no habla tampoco, Ujú. que tiene selectividad con los alimentos. O sea, que no come ningún tipo de textura en puré, por ejemplo. Todos esos son datos que nos dan datos de alarma para evaluar un posible diagnóstico en un trastorno del neurodesarrollo. Está sobrediagnosticado, Jessica, el tema de los trastornos, por ejemplo, del espectro autista, del trastorno de déficit de atención, o realmente tenemos más casos que en el pasado de estas condiciones. No, aparte de que sí que cada vez hay más profesionales que están más capacitados en diagnosticar este tipo de casos, sobre todo los leves, porque un moderado severo le diagnostica como yo digo cualquiera. Cualquiera dice Pero eso. sí, sin duda alguna que sí, que hay más casos. El aumento de casos se ha visto. ¿Qué piensas? ¿Por qué? ¿Y qué evidencias hay? ¿Qué piensas tú
que entra justamente en ese territorio, en el territorio de qué inferencia tú haces de este aumento. ¿Y hay alguna evidencia que apunte hacia algún responsable de este aumento en casos de niños con trastorno del neurodesarrollo? Son tantos frentes abiertos que hay que uno no puede señalar con un dedo Sí. un culpable. Porque ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían esos frentes? por ejemplo, se ha hablado hasta de la inyección de esteroide que le ponen a las madres para maduración del feto, cuando está por encima de las 28 semanas. Han incluso hablado de que usar este tipo de medicamentos a esta edad sin una indicación real, pues puede causar algún trastorno en la migración cerebral y neuronal de los niños. Sí. Y desde el punto de vista, digamos, de lo que comemos, cómo se producen los alimentos hoy día, es cierto que tenemos el desafío de producir alimentos para 8.400 millones de seres humanos en el planeta. Y entonces la agricultura hoy día se basa mucho en antibióticos, por ejemplo, la pecuaria, para producir animales que sean pollo, por ejemplo, cerdos, reses, para producirlos en buena cantidad, ¿ah? Y con buen peso. Se necesitan muchos antibióticos y muchas hormonas. Claro, sí, se habla muchísimo de lo que es la microbiota intestinal y cómo afecta. ¿Quién es esa pues, señora? todo lo... ¿Quién es esa Es el conjunto de bichitos que viven ahí, ese de parásitos intestino, que viven en el tubo sí, digestivo? y bacterias que viven en nuestro intestino, que nos ayudan a digerir alimentos. Como nos ayudan, son buenos. Claro que sí, que son buenos. Entonces, la microbiota son los microorganismos que viven en nuestro tubo digestivo. Normalmente en nuestro tubo digestivo. Y son necesarios. Y son necesarios. Y se ven alterados por lo que comemos, por el uso de medicamentos. Y que incluso se habla del eje intestino-cerebro. Sí, claro que sí. Entonces, ¿se trastorna esos microorganismos con los que comemos? Claro que sí. Sí. Claro, una persona que tenga un niño, que sus alimentos sean ultraprocesados, todo lo que coma, que nunca recibió lactancia materna, todo eso va a alterar esa microbiota. Claro. Ya. Incluso un niño que se va a enfermar muchísimo porque su sistema inmunológico va a estar en el suelo. Doctora, estamos llegando a los minutos finales del programa del día de hoy. Nos gustaría que usted pudiera hacer como una recomendación general para las familias que nos escuchan de ese cuidado que debemos tener con los pequeñines en casa, que incluye el tema de la alimentación, el tema de ese control que debemos tener con el pediatra y todo lo demás, esquema de vacunación. Un resumen para que la gente pueda quedar con ese mensaje final. Bueno, la consulta de niños sanos, acudir regularmente a las consultas sistemáticas ya programadas, es el mejor regalo que unos padres responsables le puedan dar a su hijo, orientarse en esa consulta de cómo cuidar a ese niño, de cómo va a prevenir enfermedades en ese niño con la vacunación, con la alimentación, con los estudios que tenga que hacerle aparte, cómo va a prevenir incluso y a detectar enfermedades que se pueden ir desarrollando a esta edad. Y es el mejor regalo que un padre le puede hacer a su hijo, de llevarlo sano. Llevarlo, sano, la consulta del niño sano. El control de ese niño sano es fundamental y nosotros pues en el día de hoy le hemos traído este programa para que usted se oriente en relación a los beneficios que tiene, la importancia que tiene el control del niño en su condición sano, llevarlo con la rigurosidad, la periodicidad que se requiere donde su pediatra, la doctora Echavarría, Jessica Echavarría. Recordarle que la encontramos en el Centro Médico Monumental y en el Centro de Pediatría y Especialidades Carita Feliz en el 829-878-1258. Así que gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos y estar atentos a toda la información valiosa que se brinda aquí. Así mismo es. Usted puede repetir todo este contenido a través de nuestras redes sociales, en YouTube y también a través de Telefuturo, Canal 23, 10 de la noche y ahora al mediodía también puede vernos por televisión. Gracias a ustedes y mañana será otro día. No le cambie, ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía.